Hola, buenas tardes. Soy el miliciano Francisco Patrito de la 11ª generación de Ruca Carahue y hoy mi tema se titula Un análisis histórico, cómo afrontar los rucas hoy. Bueno, el tema de hoy es la dinastía carolingia y creo que mi desafío es en transmitirle en 15 minutos lo que yo he descubierto investigando a varias semanas. Se trata de historia y para comprender la historia no se trata solo de conocer los hechos históricos, sino también de verlos con la mentalidad de la época. ¿Qué pensaban? ¿Qué impulsaba a la gente de ese entonces? Por eso se torna un poco difícil. A raíz de eso yo he decidido omitir muchas cosas para poder llegar directo al punto y llegar directo a lo que yo he descubierto en este trabajo o en esta ponencia. Así que bueno, empecemos. Bueno, como ya dije, hoy el gran protagonista, el gran personaje es el rey Carlomagno. Y visto desde muy lejos, nosotros vamos a decir que Carlomagno fue el fundador o fue el que estableció las bases para la cristiandad medieval. Pero detrás de ese logro, detrás de esa gran hazaña, hay muchas cosas que nosotros debemos repasar. Y para entender la historia, como dije, no podemos ver un puntito nomás dentro de nuestra gran línea, sino que tenemos que analizar lo que vino antes. Carlomagno va a reinar sobre gente que va a tener un proceso muy particular, va a tener una descendencia, va a tener una historia muy providencial, podríamos decir. Y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, todo empieza con la caída de Roma. Pensemos en esa Roma que había conquistado muchísimo, que se llenaba de riquezas, y no estamos hablando de oro o de plata, sino que estamos hablando de riquezas culturales. Roma era una gran civilización, ofrecía un modo de vida que era la Pax Romana. Pero bueno, se fue derrumbando por dentro, humanamente se fue derrumbando, y los bárbaros llegaron en el momento justo donde Roma estaba lista para caer. Y lo esencial de las invasiones bárbaras no es la destrucción física, sino la destrucción cultural que sufre Roma. Porque los bárbaros van a destruir y no van a seguir con esta cultura romana, sino que van a seguir con lo suyo. Su accionar era más de pasar y destruir o de quemar e irse. No había tanta cultura o civilización en los bárbaros, ¿no? Y frente a este panorama, la iglesia va a tener dos movimientos que a nosotros nos interesan. Los dos movimientos que a Carlomagno le van a ayudar a construir su gran hazaña. La primera es que la iglesia cómoda, porque era la religión oficial del Imperio Romano, se ve otra vez en una incomodidad. Y cuando la iglesia está incómoda, siempre crece, siempre encuentra una forma. Y se lanzó obviamente a la evangelización de los bárbaros. De todos los pueblos, había muchos que eran pueblos herejes porque ya habían sido evangelizados, ya habían sido adoctrinados, tal vez es la palabra, por Arrio. Arrio era un hereje cristiano. Entonces la conversión de esos pueblos era muy difícil. Hasta que encontró un pueblo, el pueblo de los francos, donde no encontró herejes, sino encontró paganos la iglesia. Y allí evangelizó. El rey bárbaro tiene la característica particular de que es la conexión entre lo divino y lo territorial y lo del mundo. Entonces, si uno no cree en la religión del rey, es como decir que el rey no debería ser rey, porque el Dios le da la autoridad al rey. Entonces, la iglesia entendió que si convertía al rey, si evangelizaba al rey, todo el pueblo se iba a evangelizar. Ese es el primer hecho que a nosotros nos interesa. La conversión de los francos en el 500 después de Cristo. Y la segunda es que la iglesia no va a lanzarse solo y únicamente a los reyes, pues solo habría muy pocos evangelizadores, sino que también va a tener un impulso del Espíritu Santo hacia la vida monástica. Una vida monástica que para San Agustín debe ser una vida comunitaria, como la de los apóstoles. Se van a lanzar la iglesia no solo a los reyes, sino que instalar monasterios por toda Europa, con los terrenos que les daban estos reyes o caudillos bárbaros. Y van a empezar a instalarse y como los monjes no van a tener el recurso necesario para trabajar todas las tierras que le dan los reyes, eran muchas. Entonces van a mezclarse con los bárbaros. Y va a haber ahí un choque entre una religión cristiana y una cultura de los bárbaros. Aunque muy pobre, había cultura. Y el choque entre religión y cultura siempre es muy dinámico, muy particular.
el bárbaro va a empezar a mezclarse con la religión del monje, y el monje va a tener que adaptarse un poco para poder convertir al bárbaro. Durante 3 siglos, desde este 500-550 hasta Carlomagno, imagínense generaciones de bárbaros donde las venas fluía sangre de cristianismo. Su día a día estaba muy vinculado con la vida monástica, esta comunidad. Bueno, ya para ir cerrando con esta historia y llegar a Carlomagno, recordar los 2 movimientos de esta iglesia en salida a la caída del Imperio Romano. Por un lado, la conversión de los reyes bárbaros, sobre todo el rey Franco Clodoveo, y luego la inserción de una vida monástica en la vida diaria de los bárbaros. Se mezcla la cultura bárbara con la religión cristiana y se complementan, un dinamismo. El monje cambia para convertir al bárbaro y el bárbaro se convierte y cambia su forma de vida. Esto va a ser por 3 siglos y vamos a tener una descendencia de bárbaros con una sangre cristiana, pero que tal vez no es muy consciente. Y bueno, llegamos a Carlomagno. Carlomagno, recordemos, supo leer el panorama, supo que había algo más que la extensión territorial o el exterminio de los otros pueblos bárbaros, y se centró en un gran objetivo, que es el renacimiento de una cultura. El gran logro de Carlomagno es la continuidad de su proyecto más allá de su persona. Y hay un autor, Dawson, que nos lo explica muy bien. Dice que la hazaña de Carlomagno marca el primer surgimiento de una cultura europea, desde la existencia prenatal hasta la conciencia de la vida activa. ¿Y qué quiere decir esto? Que Carlomagno planteó un proyecto que incluía cosas que los bárbaros ya tenían bien marcado en sus costumbres, en su forma de vida. Que era el proyecto del cristianismo. Carlomagno era el estandarte, el abanderado del papado en ese momento. Y se me ocurre nada más que una historia para explicar esto. Imagínense que ustedes llegan a un pueblo, Juancito llega a un pueblo, donde la gente lee mucho. Hay mucho tráfico de libros, la gente se los pasa en mano, la gente lee mucho, no sabe cuándo, no sabe por qué, solo sabe que le gusta leer y lo disfruta. Entonces Juancito, que le gusta leer mucho, va a instalar una biblioteca, va a crear algunas reglas, va a poner algunas normas de conducta y el tráfico de libros va a aumentar. Pero ¿qué pasa? Juancito se va a morir, o Juancito se va a tener que ir del pueblo, pero la biblioteca ya fue creada. Y como a la gente le gusta leer, la biblioteca va a seguir siendo administrada por gente que le interesa leer. Pero Juancito ya no va a estar. El gran logro de Juancito es que su proyecto continuó a pesar de que él no estuviese. Carlomagno va a hacer lo mismo con la cristiandad. Y su centro de operaciones tal vez va a ser el Palacio de Aquisgrán. El Palacio de Aquisgrán va a ser el lugar donde Carlomagno va a crear su biblioteca y va a reunir a un grupo de eruditos con su mano derecha al Cuino de York y va a reunir eruditos, teología, filosofía, literatura, y va a crear una escuela, va a crear una universidad donde va a promover la educación, la enseñanza. Él necesita sus líderes que continúen su proyecto cultural, no tanto de expansión estratégica, no tanto de expansión territorial. Y este es el gran logro de Carlomagno. Continuar su proyecto a pesar de su muerte. Esto es lo que lo marca y esto es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, dejando un poco de lado Carlomagno y siguiendo la línea del título de la ponencia, ¿cómo afrontar los rucas hoy? Creo que nuestra gran hazaña o la gran hazaña de Carlomagno que nosotros debemos rescatar es la de la continuidad. Continuidad del proyecto a pesar de las personas. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo yo logro esto? Y creo que Carlomagno lo logró a través de lo que algunos conceptualizan como identificación cultural. Cuando alguien se identifica tanto, cuando alguien arraiga tanto esta cultura, y entendemos por cultura como forma de vida, cultura como una forma de vida que me hace crecer. Cuando yo me identifico tanto que lo hago propio, que ya no es el proyecto de alguien más,
sino que es mi objetivo ahora. Y al fin y al cabo, la cultura de nuestros rucas no es más ni menos que la cultura de la iglesia. El crecimiento y la forma de vida es la del Evangelio, la de seguir a Jesús. Y hablo de identificación porque en mi experiencia de jefatura he pasado y he visto cómo otros pasan por una etapa donde piensan que en su misión le están haciendo un favor a otro. Yo soy jefe acá, pero bueno, le estoy haciendo la gamba a mis amigos porque me pidieron. Ahí es cuando el proyecto no es mío, cuando soy un tercero, cuando lo miro desde afuera. La identificación consiste en decir, no, esto es mío y esto yo lo tengo que sacar adelante y esto lo tenemos que pechar entre todos. Es un salto desde el rol de jefe coordinador al rol de jefe evangelizador. Encarna el Evangelio. Y en mi experiencia esto se da con algunas cosas que yo he visto que me han ayudado a mí y que, bueno, el fin de toda esta ponencia es compartirles esto, ¿no? Y bueno, finalmente acá están estas cinco cosas que yo he descubierto que me han ayudado enormemente a esta identificación cultural. La primera de todas es conciencia histórica. ¿Qué se trata la conciencia histórica? La conciencia de que yo soy parte de un proceso nomás. Esta línea del tiempo, yo ocupo este lugar, pero vinieron todos estos antes de mí. Yo no soy el único. Hay mucha gente que ha dejado el cuero para que yo esté donde estoy. Las ollas esas, las compró Intendencia con tanto esfuerzo. Esa bandera de escueros la hizo con 50 escueros. La conciencia histórica me ayuda a sentirme parte de algo. De la mano viene el segundo elemento, sentido de pertenencia o protagonismo. Y la pregunta viene algo así como, bueno, hay mucha gente que vino antes de mí, ¿vendrá gente después? Me propone un desafío que debo afrontar con amigos y en el desafío, en la misión, la comunidad se hace y se crea. El sentido de pertenencia y de protagonismo de que hoy soy yo y hoy depende de mí la continuidad del RUCA o del proyecto, hace que yo me lo apropie. Como tercer elemento tenemos la unidad de cuerpo. Uno cabe preguntarse, ¿a todos nos han dado la misma misión? Pues yo creo que sí. Y frente a eso, la otra pregunta es, ¿todos la percibimos igual? ¿Qué pasa? Si yo la percibo diferente que mi amigo, eventualmente terminaremos caminos separados. Pues hay dos opciones. O yo cumplo mi misión, o yo la veo tan lejos de cumplir que abandono. De las dos formas me voy. Pero ¿qué pasa? La única certeza de que mi amigo y yo continuaremos es cuando nosotros vemos lo mismo. Cuando nosotros nos dan una misión y percibimos la misma misión. Lewis dice que dos amigos se encuentran y la primera palabra que se dicen es ¿vos ves lo mismo que yo? Claro, cuando yo me encuentro codo a codo con personas que ven lo mismo que yo, sé que estamos en el mismo camino y que vamos juntos. Y que esa unidad de cuerpo finalmente es la percepción correcta de que la misión es llegar a Dios, la evangelización. Como cuarto elemento son los signos y símbolos que puede llegar a tener el RUCA. El signo y símbolo es algo ambiguo, es algo dinámico, porque puede ser una causa de esta identificación cultural, pero puede ser también una consecuencia. En un primer plano más superficial se puede dar que el signo y símbolo me da una identidad, como el escudo de la sección, como el escudo de un club tal vez, pero se queda corto. En un sentido espiritual, el símbolo me muestra cosas que no veo, me muestra cosas que no puedo explicar, me muestra cosas que el corazón cuando las contempla no sabe qué decir. El caso más práctico tal vez es el caso de la misa, tantos signos y símbolos tan ricos en significado. El cirio tiene tantos significados que uno no sabe cuál elegir como favorito.
En Ruca Carahue se dio el caso de el símbolo de la Virgen Estrella del Mar para las Olimpiadas. En un movimiento espiritual nos ayudó a rezar como sección templarios. Y como último, pero una cuestión más prudencial, creo que se encuentra la conciencia de crecimiento. Con este elemento me parece que hay que ser prudencial en el sentido de que no trabajamos para ver los frutos, nosotros simplemente aramos la tierra y dejamos que el Señor siembre, y la tentación de ver los frutos tal vez nos lleve a una decepción de no verlos. Si la cultura, si la forma de vida es buena, si es de Dios, los crecimientos siempre están, aunque a veces no visibles ante nuestros ojos. El Señor se encarga de ello. Y estas son las 5 cosas que yo he descubierto, son las 5 cosas que a mí me han ayudado en una identificación cultural, y al menos las 5 cosas que yo he podido conceptualizar en mi experiencia. Creo que hay una relación muy estrecha entre nuestra religión y nuestra cultura. La religión me proporciona a mí una forma de vida, y yo a la religión le proporciono una continuidad. Pero en esto la religión y la cultura van cambiando según la comunidad. La comunidad me permite ver cosas que solo no vería, y la religión se adapta a la comunidad. La comunidad tiene una matiz que la hace diferente, que hace que cada comunidad sea diferente. Creo que como dije antes, el gran desafío de los Rucas es la continuidad. Esto solo se puede dar cuando uno realmente se enamora del proyecto, y el proyecto no es nada más y nada menos que Jesucristo, y al final la respuesta siempre es la misma: seguir a Jesús. Todos los caminos creo que terminan ahí. Un saludo y muchísimas gracias por esta oportunidad de dar mi ponencia, y espero que les haya gustado.